Pues hermanos, muy buenas noches a todos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que nos escuchan, los que nos escucharán más adelante. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Yo me quedé en Filipenses, la oración de Filipenses no la concluí. Y vamos a tomar la parte que continúa y el título de este discipulado es para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el título que tiene. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1 y voy a tomar desde el versículo 6. Ajá. Vimos cómo hablamos un poco del compañerismo, ¿verdad? Con el que Pablo escribe y exhorta en esta carta a los hermanos en Filipenses, los exhortaba a tener esa clase de compañerismo y veíamos cómo los exhorta con un amor que vamos a ver más adelante, que a pesar de que había problemas en la iglesia de Filipenses, no es que fueran perfectos, Pablo, sin embargo, oraba por cada uno de ellos fervientemente, con un amor, ¿verdad? Muy sincero, y lo expresa en esta oración que queda aquí en Filipenses 1. Y voy a continuar desde el 6 y dice, estando persuadido de esto. Y ahí Pablo pone una coma y hace una pausa y vamos a hacer esa pausa nosotros también. Esto que dice que Pablo está persuadido, está convencido, es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero hablar un poco de esta palabra, hermanos, persuadido, porque esta palabra de persuadido quiere decir estar convencido, incluso obligar a alguien a creer en algo en base a argumentos y teniendo razones para hacerlo. Y entonces dice Pablo que él está persuadido, que él tiene razones y argumentos para creer esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Evidentemente, el tener argumentos y poder dar razones, ¿verdad? Sobre algo es porque nosotros hemos experimentado eso y hemos sido convencidos nosotros mismos para que nosotros ahora podamos decirle a alguien con total convicción de decir, es real, esto es cierto, ¿verdad? Y Pablo habla aquí y dice, yo estoy persuadido de esto, que Dios, que la buena obra que Dios comenzó en cada uno de ustedes, así como la comenzó en mí, el Señor mismo la va a seguir perfeccionando. O sea, la perfeccionará es que continuamente va a estar ese proceso de perfeccionamiento hasta el día que vuelva, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo resalta la base de su oración y el compromiso con los filipenses al enfatizar esto, ¿verdad? Yo estoy convencido de esto y quiero que ustedes, hermanos de Filipenses, la iglesia de Filipos, estén también convencidos de esto. Entonces, el proceso de perfeccionamiento que Pablo habla, ¿verdad? En base a este argumento que él presenta, la base de ese perfeccionamiento se encuentra en la perfección de quien va a hacer la obra. No es que nosotros podamos llegar a ser perfectos por nosotros mismos, ni siquiera nos acercaríamos, pero nuestra confianza y la confianza que Pablo está dando, el argumento que Pablo está dando es que estamos en el perfecto y por estar en el perfecto, entonces él es el perfecto y evidentemente Él es quien hace la obra en nosotros, no es por nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando Pablo hace este modo en que él expresa esto, dice, el que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra. Y entonces Pablo comienza a llevar por medio de esta carta a los hermanos a que ellos comiencen a meditar, porque él no dice, Dios que comenzó la buena obra o Jesucristo que comenzó, no,
no menciona un título, él dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, y entonces lleva a los hermanos a que mediten, ¿verdad? En quién es el que comenzó la buena obra y que ellos conscientemente reconozcan la obra que el Señor ha comenzado en cada una de las vidas. Igualmente tiene esa trascendencia el día de hoy, hermanos. Tenemos que detenernos muchas veces a concienzudamente meditar y ponernos a pensar quién es el que hace la obra en nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, cuando se trata de escoger, ¿no? De tener alguna elección, que todos los días tenemos elecciones, cuando nos ponemos en esa meditación de elegir y decimos, ¿cuál va a reflejar la obra del que vive en mí? Entonces nos es más fácil elegir lo correcto. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero Pablo lleva esto a los hermanos, por medio de esta expresión, el que comenzó la buena obra, ¿no? A meditar sobre nuestro Dios, que es el que comienza la buena obra en cada uno de los que creemos en él. A pesar de la apariencia negativa de cualquier circunstancia, ya sea como fue en el tiempo de Pablo y como lo es hoy en día, a pesar de cualquier apariencia que pueda parecer muy negativa o mala, Dios sigue teniendo el control de todo y Dios sigue logrando sus propios propósitos, así como en la vida de Pablo, como en la vida de los hermanos de la iglesia de Filipos, como en nosotros mismos. Haber comenzado la buena obra no es un error que va a quedar incompleto, no es algo que Dios se va a arrepentir, va a decir, ay, no, no vale la pena seguir con esto. No, comenzar la buena obra, ¿verdad? Que Él haya comenzado la buena obra en nosotros, quiere decir que nunca, no va a fallar, no va a quedar incompleta, no va a quedar inconclusa. El Señor la va a terminar. Entonces, adoptar esta perspectiva de parte de Dios, ¿verdad? Sobre cualquier situación que nosotros nos podamos imaginar en medio de nuestras circunstancias, requiere que renunciemos a nuestra propia perspectiva, que muchas veces es errada, incluso a nuestras propias expectativas, que muchas veces son muy pequeñas comparadas con las de Él. Y continuamos con el versículo 7 y 8. Dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia, ¿verdad? Hasta ahí voy a leer. Pablo resalta el sentir apropiado de la situación, ¿verdad? Que él está viviendo, porque en ese momento recordemos que Pablo está encarcelado y él expresa muy correctamente esta situación. Él no habla de un sentimiento o una emoción como cualquiera, pero ahorita vamos a ver un poco de esto porque hay dos clases de amor que Pablo menciona. Una es la del versículo 8 y más adelante menciona en el versículo 9 otro amor. Pero esto que Pablo está expresando, ¿verdad? Lo que quiere expresar es una consideración, una prioridad, algo que requiere un cuidado muy personal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo siento esto de todos ustedes, siento mucha consideración, siento que ustedes son muy importantes, son una prioridad en mi vida, siento que debo de tener un cuidado muy particular con cada uno de ustedes. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, o sea, en ese sentir, ¿verdad? Pablo está diciendo, yo me identifico como uno de ustedes, ¿no? Ustedes a lo mejor para los hermanos filipenses, pues Pablo era Pablo, pero Pablo dice, yo soy uno más de ustedes, soy uno más del cuerpo de Cristo, soy uno más que pelea la batalla. Mi batalla, dice Pablo, es estar ahorita aquí encarcelado.
pero también ustedes sufren sus propias batallas. Y Pablo se identifica como uno de ellos y ve entonces en sus hermanos de la iglesia de Filipos, ve compañeros, ve a unos compañeros en medio de sus dificultades y en medio y librando cada uno batallas y esforzándose, ¿verdad? Por librar cada uno esas batallas a causa del evangelio, a causa del amor a la palabra, a causa del amor a Jesucristo. En esto se basa esa profunda relación de Pablo con los filipenses. Esta palabra que Pablo usa en este versículo 8, que es muy diferente al amor que usa en el versículo 9, significa deseo con vehemencia, un anhelo profundo. Pablo también usa esta expresión en Filipenses 2:26 y dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ese deseo, ese anhelo, es ese término que usa en el versículo 8. También en 2 de Timoteo 1:4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ese deseando verte es ese mismo deseo que menciona aquí en el versículo 8. Ajá. Y, y hay una frase, hermanos, que Pablo menciona y dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Esta frase, hermanos, de entrañable literalmente se refiere a con las entrañas de Jesucristo, desde las entrañas de Jesucristo. Y parece una expresión algo exagerada, ¿no? Hasta podríamos decir como grosera, ¿no? Como de las entrañas de Jesucristo. Pero lo que Pablo está queriendo expresar, hermanos, es que con esa profundidad, ¿verdad? De amor con la que nuestro Señor Jesucristo nos amó, al grado de poner su propia vida por cada uno de nosotros, dice Pablo, con ese amor yo los amo. Con ese amor yo los amo. Y esto de verdad es grandemente desafiante para cada uno de nosotros porque esta es la clase de amor, hermanos, que estamos llamados a tener los unos con los otros, de esta profundidad que viene directamente no de lo más profundo de nuestro corazón, que es perverso, sino viene de lo más profundo de la obra de Jesucristo que ahora vive en nosotros. Ajá. Entonces, y ahora sí vamos a entrar directamente al contenido de la oración de Pablo. El contenido. Dice así, esto pido en oración en el versículo 9. Esto pido en oración. Y ahí Pablo va a proceder a explicar cuál es el contenido de sus oraciones. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, ¿verdad? Lo que Pablo ora es que los hermanos, ¿verdad? De esta iglesia, que es para todos, ¿no? Pero en esta carta que escribe para ellos, es que ellos desarrollen un amor abundante. Ajá. Y ese amor, y que ese amor continúe abundando, creciendo, no como una emoción, sino Pablo dice, en ciencia y conocimiento. Ajá. Ciencia se refiere, hermanos, el término a un conocimiento específico. Ajá. Y este conocimiento al que Pablo se refiere, pues no son matemáticas, no es biología, sino las verdades de Dios y de Jesucristo, las verdades de su palabra. En Efesios 4, versículo 13 dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tito 1:1 dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Filemón 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta ciencia en la que Pablo ora que los hermanos crezcan es en conocimiento, pero de Cristo. No cualquier conocimiento, no cualquier ciencia, no sabiduría, no algo intelectual, sino conocimiento en su palabra, sino en conocerlo más y más a la persona de Jesucristo. A eso se refiere, ¿verdad? Ahora, y dice, también menciona la palabra conocimiento, pero este término que usa aquí Pablo significa percepción, discernimiento, sensibilidad, y quiere decir que es la aplicación práctica de esa ciencia que Pablo dice que quiere que los hermanos crezcan en eso. Es la aplicación, este conocimiento es la aplicación de la ciencia. Es lo que Proverbios llama sabiduría o entendimiento. Recibo la información y entonces la medito y entonces la llevo a la práctica. Eso es tener entendimiento. Ajá. Entonces, en este sentido, lo que Pablo está orando es que crezcan en su capacidad de discernir, y es un discernimiento espiritual. Ajá. Ahora, el amor, cuando Pablo habla y usa este término amor, en el amor tiene que abundar estos dos factores, ciencia y conocimiento. Es decir, conocimiento del Señor, de su palabra y discernimiento de todas las cosas espirituales. El amor implica forzosamente estos dos factores, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? Que si los hermanos crecen en ciencia y en conocimiento, van a estar mejor preparados para tomar las decisiones y para enfrentar las situaciones que cada día se les presenten. Y van a tener la capacidad de examinar sus opciones, de examinar cuál va a ser el siguiente paso a tomar y escoger la mejor. Porque eso es lo que dice aquí, dice, para que aprobéis lo mejor. Ajá. Entonces, si crecen, ¿verdad? Como pide Pablo, crecen en conocimiento, ¿verdad? En sabiduría, van a saber escoger lo mejor, lo mejor. Entonces, la vida constantemente nos está enfrentando a tomar decisiones complejas, decisiones difíciles. Y no solamente tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo, sino que a menudo el espectro cambia, se agranda. A veces ya no solo es entre lo bueno y lo malo, a veces es entre lo malo, lo bueno y lo mejor. Y no tenemos a veces, hermanos, la capacidad, porque no nos metemos a profundidad a la palabra de Dios, donde Él nos enseña todas las cosas. ¿Y qué terminamos eligiendo? La opción que mejor nos parezca según nuestro entendimiento, no según el entendimiento recibido por medio de la palabra. La meditación en la persona de Jesucristo, de preguntarle y consultarle al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en esta situación? Entonces, este término que dice, para que aprobéis lo mejor, que dice Pablo, lleva ese sentido de para que examines cuál es lo mejor, para que puedas evaluar correctamente, sopesar correctamente qué es
lo mejor, para que puedas hacer una distinción entre una y otra, incluso cuando se nos presente entre una opción buena y la mejor opción. Ambas parecen correctas, una buena opción y la correcta o la mejor o la que Dios quiere, ¿verdad? Es algo difícil, es algo muy difícil. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que tenemos que transformar, tenemos que crecer en nuestro entendimiento, en el conocimiento de Dios, de la palabra del Señor. El término para que elijan lo mejor, ese término mejor indica algo que tiene un verdadero valor. Y aquí vienen muchos pasajes que podemos, hermanos, estudiar de la Biblia, muchos los estudiamos en Mateo, pero uno de que me llega ahorita es, no hagan tesoros en la tierra. Dice, nuestros tesoros están en el cielo, pongan la vista en las cosas eternas, en las cosas del cielo. También el Señor decía, están en este mundo, pero no son de este mundo. Lo mejor es algo que tiene un valor trascendental en nuestra vida espiritual, cosas para la eternidad, no para este mundo pasajero, sino para la eternidad, ¿verdad? Entonces, el propósito de abundar en el amor fundado en la verdad, pues es de examinar o poner a prueba con el fin de sustraer o llevar lo que es comprobado como teniendo el mayor valor. Pablo dice, yo estoy persuadido de estas cosas, es decir, yo estoy convencido y yo quiero que ustedes crezcan en ese amor para que puedan también estar convencidos. Y cuando se presente cualquier situación, ustedes sepan, lo que tiene mayor valor en mi vida es Cristo. Y podemos tomar otro pasaje, la perla de gran precio, ¿verdad? Que estudiamos en Mateo, esa parábola, donde dice que un mercader buscaba perlas preciosas, encontró una de gran valor y dice que fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirir esa perla de gran valor. ¿Qué nos dice Colosenses 1, versículo del 9 al 10? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La vida como creyentes, hermanos, no es tanto elegir entre lo bueno y lo malo, sino elegir entre lo bueno y lo mejor. Otro ejemplo de esto, ¿verdad? Es Marta y María. Cuando llega Jesús y Marta está afanada queriendo atender, era bueno lo que estaba haciendo, estaba atendiendo al maestro, estaba atendiendo no solo al maestro, sino también a sus discípulos. ¿Y qué hacía María? Pues María solamente se dejaba, ¿verdad? Perder en las palabras que salían de la boca de Jesús. Marta va y le dice al Señor, Señor, pero ¿por qué no le dices algo? O sea, dile que me ayude, que no ves que yo estoy aquí toda atareada. Y le dice, Marta, Marta, ¿verdad? Afanada y turbada estás. Y le dice, María, María escogió lo mejor. María escogió lo mejor. Entonces, la vida como creyentes, nuestra vida de fe consiste en eso, hermanos, en saber escoger entre lo bueno y lo mejor. Y Pablo ora en ese sentido, para que estos hermanos, ¿verdad?, puedan tener una preparación integral, estén preparados integralmente en todas las cosas, ¿verdad?, para que siempre puedan prestar ese mismo argumento contra todo aquel
que se levante, ¿verdad?, contra el evangelio y ellos puedan decir, no, yo estoy convencido de aquel que comenzó la buena obra en mí, preparados en integridad. Y luego dice ahí en Filipenses, en el 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sinceridad quiere decir puro en los motivos, es decir, que no tiene motivos ocultos. Ajá. Y esto directamente apunta a que delante del Señor, pues el Señor conoce perfectamente nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando estemos ahí delante de Él, poder decir verdaderamente, Señor, aquí estoy. Dice, procura presentarte ante el Señor como un varón que aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que no tiene nada oculto, que no tiene ahí razones ocultas. Dice que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Eso también lo dice Pablo, pero aquí se refiere a eso, es sinceridad, puro en los motivos. Irreprensible quiere decir sin dar oportunidad de ofensa o tropiezo para otros. Y esta palabra de irreprensible, la sinceridad es como que en relación con el Señor, en su relación con Dios, pero irreprensibles habla de en relación con los demás. Si hay alguien, ¿verdad?, que siempre nos está observando después de Dios, hermanos, pues es todo el mundo. Nosotros somos la luz de este mundo, dice la palabra del Señor. Somos luminares en este mundo. Estamos en el ojo del huracán. Todo mundo nos va a ver. ¿Y qué va a buscar? Si nosotros decimos ser cristianos, seguir a Cristo, tener a Cristo, ¿qué va a ver la gente a través de nosotros? A Cristo. Y ser irreprensibles quiere decir que no podemos dar en nuestra forma de vivir oportunidad a otros de que de la ofensa, de debatir, de negar a Cristo inclusive, ¿verdad? De ser tropiezo para otros. Dice Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es muy importante. Preparados, dice, también continúa diciendo Pablo, con fruto de justicia. El producto de la relación con Dios, de la correcta relación con Dios y con los demás, da lugar en automático al fruto de justicia en la vida de cualquier creyente. Y el fruto de justicia es el fruto del Espíritu Santo, que Gálatas 5:22 al 23 nos dice muy bien, ¿verdad? En qué consiste o qué contiene o qué manifestaciones tiene el que se manifieste el fruto de justicia en nuestras vidas. Y dice Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Esto también, hermanos, tiene que ver con, pues, con la comisión que tenemos de ir y predicar el Evangelio, de ir y predicar. Y dice Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, ¿verdad? Pablo en algún momento también tuvo cierto estorbo. Era estorbado por el sistema, era estorbado pues, por múltiples circunstancias, ¿verdad? Pero decía, pero mi intención, yo tengo la intención de ir a visitarlos y tener algún fruto entre ustedes, ¿verdad? También, hermanos, esto nos lleva a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad?
También, hermanos, como una de las manifestaciones del fruto es que toda buena obra. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y finalmente, esto trae alabanza y gloria a nuestro Dios. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre. Y voy a hacer unas preguntas en meditación ya para que queden como meditación para cada uno de nosotros. ¿Cómo reflejan tus oraciones el compromiso que tienes con otros? ¿Verdad? Y eso nos pone a pensar que muchas veces cuando oramos, ya no solo tenemos que orar por nosotros, por el yo, mis necesidades, mis problemas, mis circunstancias. Ya se debe de empezar a ver un fruto de un compromiso donde ya no solo somos nosotros, hermanos, somos un cuerpo y todos estamos en la misma lucha. Solemos orar mucho para que Dios nos libere de ciertas situaciones, pero el amor debe motivarnos a orar por el fundamento profundo y crecimiento en sabiduría espiritual a pesar de cualquier situación. Otra pregunta es, ¿qué haces con la lista de oración de la iglesia? Y aquí no hay como que una lista de oración como tal, pero yo me pregunto, ¿tú oras por los hermanos en la fe? ¿Oras por los hermanos de la iglesia? Cuando sabes que tienen una situación, alguna necesidad, ¿o qué hacemos con las necesidades que llegan a nuestros oídos? ¿Las ponemos delante del Señor? Debemos buscar, y esto es un tema que ya vimos, ¿verdad? La intercesión. Interceder por nuestros hermanos, ¿verdad? Estar unidos en oración y priorizando pues la abundancia de tener un amor que esté creciendo, un amor sabio, ¿verdad? Que aprueba, que sabe discernir entre lo bueno y lo mejor y que aprueba lo mejor y que da un fruto para el Señor. Y todo da gloria y alabanza a Dios, como termina este pasaje, ¿verdad? Las vidas que se parecen a la de Cristo traen gloria a Dios, porque todas esas virtudes, todas esas cualidades se manifiestan a través de una vida pues como la de Cristo. Y cuando nosotros manifestamos una vida como la de Cristo, eso atrae a muchas personas y esto nos permite a cada cristiano tener la oportunidad de testificar, ¿verdad? Ante el Señor que es posible tener una vida completamente nueva y diferente viviendo para la alabanza de nuestro Dios. Y ese es nuestro máximo propósito en nuestra vida como creyentes, alabar y glorificar a nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues yo cedo en este momento la palabra a mi hermano Jorge. Adelante, pastor. Gracias, muchas gracias y gracias a Dios que nos ha conducido hasta aquí y nos ha pues unificado en el propósito del discipulado de hoy. Eh, Aunque vamos por diferentes fuentes de la palabra de Dios, pero unidos en el mismo propósito. Yo comentaba, ¿verdad? Después de haber eh, expuesto y discernido el evento que tuvo el rey Salomón por allá cerca de 900 años antes de Cristo, cuando dedicó el templo, ese templo hermoso que David había prometido construir, pero que no lo construyó en vida,
pero sí dejó preparado todo para que lo construyera su hijo Salomón, que fue el elegido para reinar. Y allí en Segunda de Crónicas 6:7, pues hay un diálogo, una oración muy formal de Salomón y una respuesta del Señor que le da a la oración de Salomón tiempo después. Y a mí esa respuesta me, me vuelve y me vuelve a la mente, a mi sentir interno, y Dios me llama. En Segunda de Crónicas 7:14 dice el Señor en respuesta a la gran oración que hizo Salomón, grande en palabras, pero el Señor la responde de esta manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Obviamente en este tiempo todavía no había estado en vida el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero estaba en el cielo y era parte de la deidad de Dios mismo que estaba contestando la oración de Salomón, y estaba ya mirando a su sacrificio expiatorio para perdón de pecados. Y, y aquí en este versículo pues se toca pues los puntos principales, ¿verdad? Buscar su rostro, convertirse de los caminos errados y esperar la respuesta del cielo, primordialmente el perdón y la sanidad de la tierra. Esto engloba pues obviamente todo tipo de peticiones que hacemos. Sanar nuestra tierra es sanar nuestro corazón, es sanar nuestra familia, es sanar nuestra mente, es sanar eh, pues todo lo que tocamos, ¿verdad? El Señor nos ha puesto en la tierra, en esta tierra para un propósito, y ese es pues que seamos santos, sin mancha, y que el Señor pues nos lleve allá a su lugar glorioso con Él, y estemos con Él por la eternidad. Pero eso estaba un tanto lejos en cuanto al tiempo, en el tiempo que se hizo esta oración. Y es hasta cierto punto un pacto. Y entonces yo ofrecí abundar sobre la oración de pacto para concluir el tema. La oración del pacto es un llamado profundo al interior del corazón del creyente a llevar una vida plena en el Señor. Nos conduce a decisiones personales. Nos lleva por el valle del compromiso y nos atrae hacia los caminos de la obediencia. La esencia de la oración del pacto se, se capta en la confesión del salmista, Salmo 57:7. Eh, lo leo, si no, me doy tiempo para que lo busquen. Es un versículo muy breve, pero que habla exactamente de la manera en que el creyente se prepara para un encuentro con Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Muy breve, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, dice el salmista. En el altar de la oración del pacto hacemos voto de inquebrantable lealtad. Tomamos resoluciones serias. Prometemos obediencia.
La obediencia es algo, pues ya Zaret tocó el tema de la obediencia y que decidamos entre lo bueno y lo mejor, pues obviamente lo mejor. La palabra compromiso, ¿verdad? Muchas veces nos espanta y decimos, yo no voy a hacer un pacto con Dios de oración porque puedo fallar, no quiero ceder mi libertad, ¿verdad? La falta de compromiso es algo que pues hay mucha situación de falta de compromiso, pero el discipulado pues nos lleva a crecer en el compromiso. eh, y eso se hace en base a la disciplina. Podemos ver de un lado la falta de compromiso, pero por medio de la disciplina es que vamos a vencer esa falta de compromiso. Muchas veces decimos y alegamos todo tipo de circunstancias en nuestra vida que no podemos comprometernos y entonces no logramos nada. A mí me impactó un ejemplo pues, de todos conocido, pero no sé si conocido en toda su extensión, de un músico famoso, Jorge Federico Händel, que escribió esa extraordinaria obra dedicada pues a Cristo, el Mesías. La obra se llama El Mesías. Y este gran músico fue autodidacta, podía haber tenido todos las disculpas para no lograr el propósito de su vida, pero no, él, a pesar de no tener una instrucción académica de música, fue autodidacta en la música y llegó a componer una pieza tan excelente y pues podríamos decir gloriosa porque está pues te llena de la belleza de Cristo. Las falsas razones para no aceptar el compromiso de orar. Tememos que el compromiso nos quite la espontaneidad en la oración. Decimos, yo quiero ser espontáneo y orar cuando sienta la necesidad. Yo no quiero que el compromiso me quite la espontaneidad y el gozo de mi vida espiritual. Hacer votos solemnes suenan severos, tanto como vivir siempre con los dientes apretados. Cuando se trata de la oración, no queremos sentirnos atados a un deber, queremos orar según sintamos la necesidad. Tememos el compromiso, que el compromiso haga de la oración algo repetitivo en lugar de una ofrenda que se da libremente. Pero esas son razones falsas para no aceptar el compromiso de orar. La razón verdadera para orar. La oración no es una ofrenda voluntaria a Dios. La oración es un servicio obligatorio, algo que Él demanda. Eso es la verdad. Ya lo vimos en su respuesta al rey Salomón. Si oraren, ya está en medio del versículo 14, ¿verdad? Y si oraren. El rey Salomón insistía mucho en que oraran en este lugar, ¿verdad? Pues había construido un templo extraordinario y los judíos pues tienen todavía hasta la fecha la oración en el templo, ¿verdad? Pero Dios dice si oraren, oraren, y eso nos lleva a una cobertura de toda nuestra vida. La razón verdadera, que no es una ofrenda, sino una demanda. Podemos pensar que solo porque eh, Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, su vida estaba, carecía de gozo y de paz. No, fueron a la hora, fueron al lugar adecuado, al templo, y allí se encontraron al hombre lisiado y le dijeron, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esa fue un,
un hecho portentoso porque el hombre paralítico pues anduvo en el templo dando la fe y la certeza de que el nombre de Jesucristo era poderoso. Una razón más, hay que mencionar la razón, y otra razón por la cual se rehúye el compromiso, el temor de no ser capaces de cumplir nuestro pacto. Y decimos, si yo le ofrecí al Señor orar con cierta regularidad y hasta hacer un cierto tiempo de oración en un lugar específico, o pararme más temprano, o acostarme más tarde, o apartarme pues, honestamente, de ver otra información y dedicársela al Señor, y etcétera, ¿verdad? Y si fallo, dice, y si fallo, mejor, no ofrezco nada porque si fallo, pues puedo acarrear una culpa. Eh, pues para quienes temen fallar, hay palabras de gracia y misericordia. Por ejemplo, el gran apóstol Pedro no tuvo empacho en hacer promesas extraordinarias, fueron demasiado grandes para cumplirlas, ¿verdad? Él le dijo al Señor, yo nunca te fallaré. Y el Señor le respondió, pues el gallo cantará 3 veces cuando tú me hayas negado. Y así fue. También que Dios conoce las intenciones del corazón. Él sabe nuestra debilidad y nuestra fragilidad. El objeto de este discipulado es confesar que somos frágiles y débiles y que Dios lo sabe, pero no por eso vamos a ser descuidados, vamos a ser faltos de compromiso. La fortaleza se va ganando, se va creando con compromisos. Nadie puede avanzar si no se compromete, nadie. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe de nuestra debilidad y fragilidad. En ocasiones quizás tu corazón te condene por cosas que ni Dios mismo te condena. Esto lo vimos en el estudio de Gálatas, ¿verdad? Que hay gente que manipula la conciencia y el corazón de las personas a no hacer las cosas porque qué tal si Dios te condena. Y es más, sabemos, y eso es una verdad, que Dios se agrada con el solo hecho de que desees agradarle a Él. Si ya surge en tu corazón un deseo de orar, de dedicarle más tiempo a la oración, y estás buscando la manera y los tiempos y las formas, pero sinceramente, ya Dios se está agradando. Él se agrada por el puro hecho de que tú desees agradarlo. Las promesas y compromisos de tu corazón no son vanos. Dios trabaja en tu formación, como lo dice Filipenses, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él trabaja en tu formación al nivel de los deseos. Él tiene la forma de hacer cesar nuestros deseos internos. Después de todo, Él es quien los ha puesto en nuestro interior. Si estamos batallando contra circunstancias, deseos internos de nuestra vida y del corazón que nos, nos impiden comprometernos, entrégaselos al Señor, Él los va a cambiar dentro de ti, pues Él tiene acceso a tu interior. Eh, es para Dios es muy importante que tú desees comunicarte más con Él. Hay personas que pues han llegado a la profundidad del corazón de Dios
y confiesan que Dios siente un anhelo de que su pueblo se comunique, de que su pueblo ore, de que su pueblo venga a su presencia más frecuentemente de lo que lo estamos haciendo. Un pacto es una palabra que se usa mucho en la Biblia. Ya hemos hablado de los pactos que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Jesús, como recordarán, pues estableció un nuevo pacto en su sangre para el perdón de pecados. Y allí podemos ver en los pactos, pues que Dios es el primero que se compromete. El meollo de un pacto es el compromiso, justamente el elemento hacia el cual sentimos tanta adversión. Pero ¿dónde estaríamos si Dios no se hubiera comprometido a sí mismo a bendecir al mundo a través de la simiente de Abraham? ¿Dónde estaríamos si Jesús hubiera rehusado comprometerse a sí mismo a lavar el pecado del mundo? ¿Dónde estaríamos? Perdidos. Cuando Dios hizo su pacto con Moisés, Él se comprometió a liberar a su pueblo de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él prometió ser su Dios, protegerlos, guiarlos, bendecirlos. Hubo también estipulaciones en el pacto, los 10 mandamientos. Se establecieron como la respuesta del pueblo a la sobreabundante gracia y bondad de Dios. El pueblo prometió vivir fielmente en obediencia, no como una forma de ganar el favor de Dios, sino como una forma de expresar gratitud por la misericordia de Dios. Por otra parte, el nuevo pacto que Jesús estableció en su sangre no demanda menos. Él ha escrito su ley no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón y en nuestros corazones. Hemos visto la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El sacrificio del Calvario es el sello del compromiso hecho por Dios. Él ha hecho pacto con nosotros. Compromiso demanda compromiso. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos dispuestos a ofrecer vidas de obediencia en respuesta al compromiso de Dios? ¿Y cómo sabremos lo que Él desea de nosotros si no oramos? Si no oramos el tiempo suficiente, pues no solo para desahogar nuestras peticiones cotidianas, sino para exponer nuestro corazón y nuestra conciencia y voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Nosotros respondemos a los ofrecimientos celestiales del amor de Dios, primero a través del santo pacto de obediencia. Sin reserva, prometemos seguir hasta el más leve susurro del Padre. En profunda devoción y completa sencillez, prometemos obedecer la voz del verdadero pastor. Miren que cómo está ligado lo que dio Yazaret con lo que estamos confirmando aquí, ¿verdad? Que pues allí en Filipenses, pues Pablo oraba que la iglesia tuviera suficiente conocimiento. ¿Y qué cosa es el conocimiento? Es una interrelación de vida. No nada más es conocerse por encimita o nominalmente, sino, pues vamos a decir, cuando Adán conoció a Eva, ¿verdad? Pues hubo una descendencia. Es un conocimiento íntimo lo que nos propone el Señor para que esos frutos de justicia se produzcan en base a ese conocimiento. Todo conocimiento nos lleva a producir un fruto. Y la oración es la confirmación en nuestro corazón y voluntad
de lo que la palabra nos indica. Podemos leer y leer la palabra y recibir muchísima palabra de Dios, pero si no oramos, si no le damos tiempo a esa palabra que ya nos ha sido dada por las lecturas o por los mensajes o discipulados, si no le damos tiempo a esa palabra de que se encarne, de que haga carne en nosotros a través de la intercesión y la oración, porque pues el Señor es el que sabe qué es lo que necesitamos. La oración es la confirmación en nuestro corazón y voluntad de lo que la palabra nos indica. Él nos dice cuándo y cómo, ¿verdad? La palabra nos dice el qué es lo que debemos de enfatizar, pero la oración y el contacto con el Señor nos dice el cuándo y el cómo. Es hermoso tener un tiempo con Dios. Qué bueno es que la iglesia tomó ese dicho, tiempo con Dios. Esa es justamente la cuestión. Nos está dando el deseo. No estaríamos en este discipulado si el deseo no se estuviera moviendo dentro de nosotros. Y Él nunca nos dará el deseo de hacer algo para la cual no nos dé también el poder de obedecerlo. No nos va a poner a hacer algo sin darnos las armas y los recursos para realizarlo. No temamos esa parte. Confiemos que Él nos va a dotar. La obediencia no es una carga tan pesada como parece a primera vista. No hacemos otra cosa más que comprometernos en amor con el Eterno, enamorados, que está enamorado de nuestra alma. Como pueden ver, Dios se precipita hacia nosotros al primer intento que hagamos de abrirle nuestro corazón. Pone en nosotros tal insaciable hambre de Dios que absolutamente nada nos satisface excepto el genuino integral pan de vida, que es la palabra que Dios nos da. Muchas veces somos invadidos hasta lo profundo por una sobreabundante experiencia del amor de Dios. Pero esto se da porque estamos abiertos, porque estamos en contacto continuo y buscando. En otras ocasiones experimentamos tan intensa visión de luz que somos cegados y ya no nos vamos a comprometer con nada que no sea lo que Dios nos propone. Tenemos la libertad de caminar, postrarnos, estar en silencio, hablar, leer salmos, pensar en su gloria y admirarlo. Salimos de ese estremecimiento del alma y de esos momentos plenos de amor, transformados para siempre. Somos atraídos por el Espíritu Santo como el norte atrae a la aguja, ¿verdad? De la brújula. No hay otra bondad que pueda hacer eso en nosotros. Ninguna medida incompleta será suficiente. Somos consumidos. Voy a llegar al final porque ya se nos acaba el tiempo. El pacto lleva un pacto de tiempo y la oración de pacto no nos abandona en el amplio compromiso. Tiempo, lugar y corazón son los tres puntos. Tiempo, compromiso con una experiencia constante de oración. También nosotros descubriremos que el compromiso de la oración regular vencerá nuestra arrogancia. Hay muchos que han encontrado que el régimen sea diario, temprano por la mañana, pues en la iglesia ha definido también
tiempos de oración, de iglesia, y en lo particular, pues tenemos el reto delante de Dios de ponernos en orden. Ya hemos dicho la amplia consideración para las diferencias, horarios, individuos. Hay libertad, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo. La verdad es que solo aprenderemos a orar siempre en todas partes después de que hemos establecido resueltamente un tiempo y un lugar para orar. Dadlo por hecho. Habrá muchas circunstancias que se opongan cuando tú dedicas tiempo al Señor. Alguien, teléfono sonará, tocará la puerta, habrá actividades, pero tú decidirás en una fracción de segundos cómo resolver cada situación. Me voy realmente al final, ya se ha hablado mucho, y es el pacto de la preparación del corazón. Hemos de tener la debida preparación del corazón, ¿verdad? Podemos caminar, pararnos, arrodillarnos, permanecer postrados en el suelo, cerrar los ojos, levantar nuestra vista a lo alto en oración, devoción, nuestras manos, aplaudir, cruzar los brazos, llorar, reír, cantar, gritar. También podemos preparar el corazón cultivando una expectativa santa. Con los ojos de la mente pasamos a través de la estancia exterior y por la estancia interior se quita el velo de nuestros corazones y entramos al lugar santísimo. Ahí hay mucha expectación. Escuchamos en profundo silencio la voz del Señor. Otra forma en la que podemos preparar el corazón para entrar a la sorprendente presencia es por medio de la disciplina de la lengua. ¿Qué mejor preparación que venir en silencio ante el Santo de la eternidad, en lugar de apresurarnos en su presencia con nuestras razones y lenguas llenas de palabras? Dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La preparación específica puede ser útil. Usar el libro de los Salmos, estudio, todo sirve. Nuestro santuario personal, un lugar sagrado para nosotros, donde oramos. Cada uno va a preparar a su manera. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. La recompensa vale el esfuerzo. No hay nadie en la tierra que viva una vida de gozo y bendiciones como aquellos que están ligados y comprometidos a esta conversación celestial. Regularmente pensamos en una cita como una reunión convenida entre dos seres que se aman. Qué apropiado. La oración es nuestro compromiso especial con Dios. Podemos estar libres y tranquilos porque estamos entrando al verdadero hogar del corazón. Estamos acudiendo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera casa, cuando oramos con el corazón preparado. Estamos contentos de perder tiempo con Dios porque estamos encantados de su compañía. Cuando estamos con alguien, ¿verdad? Póngase ese ejemplo humano, muy interesante, se nos olvida ver el reloj. Pues, ¿qué más de estar con nuestro Dios Todopoderoso el tiempo que sea necesario?
entre comillas, la lógica humana diría perdiendo el tiempo con Dios. Estamos contentos de perder el tiempo con Dios porque estamos ganando en vida y en eternidad. Breve oración. Bendito Salvador, hemos andado y desandado en el altar del compromiso. Realmente queremos un hábito firme de oración. Al menos eso es lo que queremos en este momento. No estamos seguros si es lo que queremos de aquí a 2 semanas, pero sabemos que sin una cierta clase de comunión consistente contigo, no podemos conocer la santa obediencia. Por eso, de la mejor manera posible y con todas nuestras limitaciones, pero con toda nuestra fuerza, prometemos separar tiempo regular para la oración, meditación y lectura espiritual. Fortalécenos en este pacto, ayúdanos también a deleitarnos en tu presencia, de modo que deseemos venir al hogar con frecuencia. En tu nombre, Jesús, y por tu causa hacemos este hermoso pacto, el día de hoy y siempre. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias al Señor que nos ha acompañado hasta este momento. Gracias, Yazaret, y pues es momento de despedirnos, Gracias. satisfechos, contentos y gozosos. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bonita Bendición. noche. Igualmente. Igual, bendiciones.